series de potencias. Sí, les recuerdo que la siguiente evaluación va a ser un taller, ¿no? Entonces, pues es más tranquilo. Pero pues la idea es que hagan todo el taller para que... Pues para que estudien para el examen, ¿no? El taller también es como para repaso del examen, igual que el quiz. Entonces déjenme guardar esto. Listo. Listo, chicos. Entonces lo mismo, cualquier pregunta que tengan me pueden interrumpir en el momento. O si de pronto creen que vamos muy rápido, también me interrumpen, pues para ir más despacio. Y hoy vamos a ver un tema nuevo. Un tema nuevo, pero que no va a ser del todo nuevo para ustedes, porque ya enseguida empiezo a grabar. No es del todo nuevo porque ya han visto algo en cálculo. Sí, pero ahorita pues va a ser un poquito más solamente, o sea, va a ser para variable compleja. Listo. Recording in progress. Entonces déjenme copiar aquí. Esa es la clase 5, ¿cierto? Y este tema se llama series de potencias. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a decir qué es lo que es una serie de potencia primero. Entonces, una serie de la forma, bueno, una serie de potencias es una serie de la forma suma desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por z menos z0 a la n. ¿Listo? ¿Qué significa este símbolo? Todavía no hemos dicho qué significa, o sea, todavía no hemos dicho si esto está bien definido o no, o sea, noten que aquí nosotros estamos haciendo una suma a infinito, o sea, estamos sumando infinitos términos, y por supuesto esto requiere una formalidad detrás, ¿sí? Requiere una definición detrás. Pero por ahora veamos qué significaría este símbolo, ¿sí? Este símbolo ustedes ya lo han visto, pero yo les recuerdo, esto es simplemente, si lo escriben en extensión, esto significa, pues que para n igual 0 están sumando el término a sub 0, ¿cierto? Porque si ponen z menos z0 a la 0, pues eso es 1. Entonces simplemente sería el a sub 0. Más, para n igual a 1, están sumando el a1 por z menos z0 a la 1. Para n igual a 2 están sumando a sub 2 por z menos z0 al cuadrado. ¿Sí? El siguiente término pues sería a sub 3, pero bueno, así es la suma, ¿cierto? Estos son todos los términos que estamos sumando. Entonces, estos coeficientes, esos a sub n, son números complejos. ¿Listo? Entonces, eso ya es una diferencia con las series que ustedes habían visto en cálculo. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el a sub n podría ser igual a sub n. ¿Hay alguna duda?
No, profe. Vale. Entonces, por ejemplo, el A sub n podría ser igual a 3n. ¿Qué significaría eso? Significaría que yo estoy diciendo que el A sub 0 pues es 3 por 0, o sea 0, que el A sub 1 es 3 por 1. Pronto les voy a poner para cada valorcito de n. Entonces, para n igual 0, pues me da A sub 0 igual a 0. Para n igual 1, me da A sub 1 igual a 3, ¿cierto? Que es 3 por 1. Para n igual 2, me da el A sub 2, que es 3 por 2, o sea 6. Y así sucesivamente. Pero nosotros también podríamos tener que ese A sub n es constante. Por ejemplo, podríamos decir que A sub n es igual a 1 para todo n. ¿Sí? Podría pasar eso también. O podría ser que el A sub n fuese igual a una constante. ¿Tienes alguna pregunta, Anderson? No, profe, es que se me había trabado el computador. Ah, listo, cero problema. Listo. Entonces, el A sub n también puede ser una constante, así como esta de acá, pero el A sub n también podría ser, por ejemplo, 3n más i. O sea, también puede ser de esa forma. O incluso el A sub n podría ser, digamos, 3 más i por n, ¿sí? O sea, todo es posible, simplemente son coeficientes y simplemente quiero decirles que el coeficiente obviamente tiene que depender de n, o sea que puede aparecer el n acá de distintas formas, puede aparecer también como n cuadrado, o simplemente puede ser así también, o sea, puede ser constante para todo n. Pero lo importante aquí es que estos coeficientes no dependen de z, ¿sí? Ellos no dependen de z, no son funciones de z, no son constantes. ¿Sí? Son constantes, pero que para cada n, pues, varía la constante. Entonces, algo importante aquí anotar, antes de continuar pues, definiéndoles la serie, es que fíjense que cuando yo escribo aquí A sub n, el A sub n debe ser el término que acompaña a la potencia enésima. ¿Listo? Enseguida les explico eso. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen, digamos, la serie desde n igual 1, desde n igual 0 hasta infinito, y digamos que aquí yo les pongo de 2 a la n menos 1 por z menos z0 a la n. Entonces, ¿quién es el término A sub n en esta serie? El término A sub n va a seguir siendo 2 a la n menos 1. Sí, a pesar de que sea n menos 1. ¿Se entiende? O sea, es el término que acompaña a la potencia enésima. ¿Sí? Eso es importante. Más adelante vamos a ver por qué es importante. Listo. Entonces, bueno, yo les dije cuyos coeficientes son números complejos, pero además, esto era parte como de explicar lo de los coeficientes, nosotros tenemos que Z0 es un punto fijo, o sea, un punto que uno fija, no es que sea un punto fijo de la función, un punto fijo en el plano complejo. Y uno dice que la serie de potencias está centrada, o es, sí, está centrada ¿cierto? O está alrededor, ¿cierto? Del punto Z0. ¿Qué quiere decir eso? Que yo les voy a estar diciendo, hallen la serie de potencias de esta función alrededor del punto Z0 igual a 1, o Z0 igual a I, o Z0 igual a 10. Sí, o sea, este Z0 nosotros lo damos a priori, ¿sí? Ese nosotros lo damos.
Y entonces, listo, esto es una serie de potencias. Nosotros no hemos hablado de que esto converja o de que no converja o de que sea un límite, no, simplemente cuando uno hace este símbolo de aquí, a lo que se está refiriendo es a esta suma de acá. Si esta suma de acá tiene sentido o no, no lo hemos dicho todavía, ¿sí? Pero es solamente como para entender la notación primero. Entonces veamos un ejemplo de una serie de potencias. Digamos la serie desde n igual 0 hasta infinito de i a la n por z menos 2i a la n. Entonces, bueno, aquí con este ejemplo específico me gustaría escribir de nuevo esta suma por extensión. No es que esto sea necesario, sino para entender bien. Entonces, un momentito. Entonces, esta suma por extensión, denme un segundo que no responde el... Ya. Esta suma por extensión es simplemente tomarle los valores a n, ¿cierto? Entonces, para n igual a 0, yo tengo i a la 0, z menos 2i a la 0, más para n igual a 1 tengo i por z menos 2i, más para n igual a 2 yo tengo i cuadrado por z menos 2i, ¿cierto? Más y así sucesivamente. Pero obviamente yo puedo desarrollar estos términos y esto de aquí me da simplemente 1, porque cualquier elemento que no sea 0, si uno lo pone a la 0, quiere decir 1, más, eso es definición, más i por z menos 2i, menos, y recuerden que este i cuadrado es igual a menos 1, entonces aquí me queda menos z menos 2i, aquí me faltó un cuadrado, al cuadrado más y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esos son los términos que nosotros estamos sumando. ¿Cuál sería el término a sub n y cuál sería el z0 con esta serie? Pues el término a sub n va a ser simplemente el que acompaña a n, que va a ser i a la n. ¿Listo? Y mi z0 es este número que aparece aquí, pero ojo que siempre debe aparecer un menos aquí, ¿no? Siempre es de esta forma, z menos el punto. Si aparece un más, ustedes entonces tienen que hacer eso de menos 2i, ¿de acuerdo? Pero siempre debe aparecer un menos para saber quién es el z0. Entonces mi z0 es simplemente 2i. ¿Listo? Veamos otro ejemplito, así de lo mismo. Este ejemplo es el más clásico, porque es el más sencillo, que es la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n. Entonces, esta suma por extensión, pues es simplemente para n igual a 0, me queda z a la 0, que es simplemente 1. Para n igual a 1, yo obtengo z, ¿cierto? Para n igual a 2, tengo z cuadrado. Para n igual a 3, z a la 3, y así sucesivamente. Entonces, ¿quién sería el término a sub n de esta serie? ¿Cuál es el término que está acompañando a la potencia z a la n? 1. ¿Cómo? 1. Exacto, ¿sí? Ese era el ejemplo que yo les decía antesito, que la n puede valer 1 para todo n. Ese es el término que está acompañando. Y mi z0 es igual a 0. ¿Listo? Porque no aparece nada aquí. Entonces es como, o sea, el z a la n es como tener z menos 0 a la n, ¿no? Entonces mi punto z0 pues es 0. Veamos otro ejemplito. Todo esto es como para familiarizarse con la notación, pero no hemos empezado a hacer cálculos ni nada, ¿no? Entonces, digamos la serie 1 sobre n factorial, z más 1 a la n. ¿Sí? Entonces, antes de copiar esto por extensión, pues yo les quiero recordar qué es lo que es n factorial, ¿cierto? Entonces, por aquí una notica.
Entonces, pues, cuando uno escribe, por ejemplo, 5 factorial, este símbolo lo único que quiere decir es que uno va a multiplicar los números del 1 al 5. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Asimismo, cuando uno tiene en general n factorial, lo que significa es que va a multiplicar n por n menos 1, por n menos 2, por hasta llegar a 2 por 1. ¿Listo? Y en particular con estos numeritos, uno tiene pues la definición de que 0 factorial es igual a 1. Esto es una definición. Y 1 factorial lógicamente es 1, ¿no? Porque son los números, multiplicar los números del 1 al 1. ¿Sí? Entonces la definición es esta de aquí. Cuando tengan este símbolo de 0 factorial, eso simplemente es 1. Entonces ya con esto podemos hacer esto en extensión, ¿cierto? Cuando n vale 0, lo voy a copiar así. Cuando n vale 0, pues es 0 factorial, más cuando n vale 1 es 1 sobre 1 factorial por z más 1. Cuando n vale 2 es 1 sobre 2 factorial por z más 1. Cuando n vale 3 al cuadrado, ¿no? Cuando n vale 3 es 1 sobre 3 factorial por z más 3, por z más 1 a 3 y así sucesivamente. Entonces, pues en este caso, uno tiene simplemente 1 sobre 0 factorial, sería 1 más, y aquí simplemente me queda z más 1. Bueno, de pronto este no es el lugar correcto para escribirlo. Voy a correrlo un poquitito hacia abajo, ahí. Cuando no tiene, pues 2 factorial, aquí lo podemos calcular, ¿sí? 2 factorial es simplemente 2 por 1, o sea 2. Entonces aquí sería más 1 sobre 2 por z más 1 al cuadrado, más 3 factorial, sería 3 por 2 por 1, que es 6. Entonces sería 1 sobre 6, z más 1 a la 3, y así sucesivamente, ¿cierto? Esos son los términos que uno está sumando ahí. Listo, pero entonces, ¿qué queremos nosotros determinar aquí? ¿Quién sería la n? Bueno, lo mismo, la n es el término que acompaña al z menos algo a la n, o al z más algo a la n. Entonces, en este caso es 1 sobre n factorial. ¿Y quién sería mi z0? Entonces, lo que yo les digo, esto de aquí siempre tiene que estar en la forma z menos algo. Entonces, por eso sería z menos 1, ¿cierto? Eso es equivalente, ¿sí? Porque menos por menos es más. Entonces, aquí, con esto yo ya puedo identificar que este de aquí es mi z0, ¿sí? O sea, z0 no era 1, sino que z0 es igual a menos 1. ¿Listo? Entonces ahora yo les quiero... O sea, que al momento de hallar Z0 se debe tomar en cuenta que debe ser un signo negativo como de ecuación. Sí, siempre. Porque está de esta forma, mira. Está de esta forma de acá. O sea, siempre es z menos algo. Entonces, para saber quién es ese z0, hay que escribir esto de la forma z menos algo. ¿Listo? Vale, profe. Ahora yo sí les quiero dar el sentido de esta suma, ¿sí? Porque ustedes saben que cuando uno, o sea, que uno puede, pues cuando ustedes quieren sumar números, digamos, sumar los 10 primeros números, ¿sí? Sumar de 1 a 10. Obviamente ustedes pueden hacer esto porque es una cantidad finita de pasos, ¿sí? Entonces ustedes simplemente hacen, así se demoren todo lo que quieran, pero ustedes pueden hacer 1 más 2 más 3 más 4 más hasta llegar a 10. Y no hay problema con eso. Pero cuando uno introduce esta clase de símbolos en matemáticas, ¿sí? Ahí uno tiene pues más complicaciones, porque ¿de qué manera ustedes pueden sumar los números del 1 al infinito? O sea, no es posible. ¿Sí se entiende? No es posible en una cantidad finita de pasos, obviamente, porque hay infinitos números. Pero entonces, para ese tipo de cosas, es que se introducen los conceptos como límites.
¿sí? Y por supuesto, esta suma de acá, yo sé que de pronto ya lo han visto, pero esta suma de acá se define como un límite también. Y esa es la forma de poner esto de manera formal. Entonces la observación, ¿cierto? Sería, pues esto es más observación-definición. Eso es que esta suma realmente de A sub n por z menos z0, ¿sí? Se define como el límite cuando n mayúscula tiende a infinito de unas sumas parciales. ¿Sí? ¿Por qué de unas sumas parciales? Ojo que aquí me comí el n, ¿no? Aquí. ¿Por qué de unas sumas parciales? O sea, esto es lo que yo le llamo sumas parciales. Porque lo que les decía, sin importar cuál sea el número, si ustedes dan un número y ustedes quieren sumar hasta ese número, digamos de 1 a 1000, pues ustedes se van a tomar tiempo, pero ustedes pueden hacer eso, es un proceso finito. Eso pasa con cada una de estas sumas de acá. Ustedes pueden sumar eso, ¿sí? Sin importar quién sea este n que ustedes fijen, no sé, 3 millones. Igual ustedes pueden hacer esta suma, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes van a ir corriendo este n hasta infinito y por eso tienen que tomar este límite, ¿sí? Pero en sí lo que están haciendo en cada paso es sumar estos términos que ustedes son capaces de sumar, ¿sí? Y entonces, como ya es un límite, que ya vamos a ver un poquito qué significa esto de sumas parciales, pues entonces ahí uno tiene dos opciones. Siempre que uno ya define un límite, uno tiene dos opciones. Que el límite exista, ¿cierto? Entonces, si el límite o que el límite no existe. Son solo esas dos opciones, ¿no? O existe o no existe. Y si el límite existe, entonces decimos que la serie es convergente. ¿Listo? Simplemente otra forma de decir que el límite existe cuando uno está hablando de series. ¿Sí? Uno utiliza la palabra convergente. Y si el límite no existe, entonces lo que uno hace es decir que la serie es divergente. ¿Sí? Pero esto es solo terminología. ¿Sí? Solo notación. Listo, pero entonces veamos un ejemplo. Veamos un ejemplito. Pues para yo mostrarles más o menos qué es lo que están haciendo cuando yo hablo de sumas parciales. Entonces, esta serie, que de hecho se llama la serie geométrica y que es la clásica porque se puede calcular quién es el límite y todo esto, se definiría como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde n igual 0 hasta n de z a la n. ¿Sí? Eso es lo que les escribí arriba. Exactamente eso, pero aplicado pues al caso, a este caso particular. Entonces, ¿qué es lo que uno está haciendo? Pues chicos, lo que uno está haciendo es tomar el límite sobre un conjunto, o sea, sobre los términos de un conjunto. ¿Cuál es el conjunto? Calculemos esto para cada valor de n. O sea, para cada valor de este n mayúscula. ¿Listo? Entonces yo les voy a poner aquí abajito. Para n igual a 0, pues simplemente no se suma nada, ¿cierto? Entonces empecemos en n igual a 1. Bueno, para n igual a 0 se suma el cerito, que es simplemente 1. Para n igual a 1 se suma el término n igual a 0 y n igual a 1. Sería 1 más z. Para n igual a 2 se suma el término 1 más z cuadrado. ¿Por qué? Porque uno está haciendo la suma hasta este n. ¿Listo? Hasta este n. ¿Cuál sería para n igual a 3? Para n igual a 3 yo sumo esto hasta n igual a 3. Sería 1 más z cuadrado más z al cubo.
Y así sucesivamente, ¿sí? Y cuando yo pongo este límite, lo que estoy diciendo es que yo voy a calcular a qué tiende esta secuencia, ¿sí? Y si ese límite existe sobre n, digamos, si ese límite existe, entonces pues yo digo que esta serie es convergente. Y si ese límite no existe, pues digo que esta serie es divergente. ¿Listo? ¿Se entiende lo de las sumas parciales? Eso es como para tener la intuición pues, de esa suma al infinito. Listo. Ahora yo quiero introducirles lo que significa el término radio de convergencia, porque resulta que, o sea, a pesar de que esto es un límite, ojo que el límite va a depender de z, ¿no? Z es una variable, pero pues para cada valor de z, yo puedo tener que el límite existe o no, ¿cierto? Veamos un ejemplito. Ejemplo. Entonces, por ejemplo, o sea, lo que me refiero es que en la serie n igual 0 hasta infinito, ¿cierto? Yo podría tomar z igual a 0. ¿Qué pasa si yo tomo z igual a 0? Pues que si yo hago la suma desde n igual 0 hasta infinito de 0 a la n, esto simplemente me da 0. Entonces, obviamente, el límite existe. O sea, obviamente esta serie es convergente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo tomo, pues la misma serie, pero tomo, digamos, z igual a 1? ¿Sí? Ese es sencillito. Pues que si yo hago la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 a la n, pues ¿qué creen que les da eso? Eso es divergente. Porque ¿qué sería esto? Eso sería 1 más 1 más 1 más 1, ¿sí? Así sucesivamente. Y obviamente, pues este límite no va a existir. O sea, intuitivamente eso está dando infinito, ¿cierto? Y en nuestra definición, nosotros pues usamos que cuando el límite da infinito, es porque no existe, ¿sí? Entonces, esta serie es divergente. ¿Listo? Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es que a pesar de que uno esté hablando de una misma serie, uno puede tener, pues porque esto es una serie, pero es una serie de una función, es una serie que depende de una variable, ¿sí? No es como la típica serie que ustedes tenían en cálculo, aunque este tipo de series también la tenían en cálculo, pero me refiero a las primeras que uno ve, son como de este tipo, ¿no? Por ejemplo, 1 sobre n cuadrado. Ahí es simplemente una serie que no depende de nada más. Pero en este tipo de series, pues uno sí tiene la variable z. Entonces, lo que yo les quiero mostrar con este ejemplo, ¿sí? Con este ejemplo bien sencillo, es que ustedes pueden tener valores para los cuales, o sea, valores en z, para los cuales esta serie sea convergente, ¿sí? Tome el más obvio, el 0, y pueden tener valores para los cuales esta serie sea divergente, la misma serie. Entonces uno está interesado en encontrar para qué valores, o sea, como encontrar una región y que uno diga, mira, en esta región, si yo tomo valores en esta región o en este conjunto, entonces la serie me va a dar convergente. Y si los tomo fuera de esa región, entonces la serie me va a dar divergente. Y así, o por medio de eso, es que uno quiere introducir el radio de convergencia. ¿Sí? Se los voy a explicar con un dibujito primero. Lo que queremos hacer. Y lo que nosotros queremos encontrar, o sea, yo no sé si eso existe o no, ¿no? Eso es como el deseo de lo que se quiere hacer. Entonces, lo que se quiere hacer es como encontrar, digamos, una región, por aquí se lo voy a escribir bien general,
En donde si yo tomo un z aquí, digamos no sé, eso no parece un z, ¿no? No sé, digamos que ahí esté el z igual ahí, está aquí, por ejemplo. Que si yo tomo algún z en esta región, entonces la serie, ¿sí? En general, pues, que la serie converja, ¿sí? Y que si yo tomo el z por aquí, entonces que la serie, la misma serie, pero tomando, o sea, aquí ya estoy como reemplazando el z, ¿sí? O sea, no es un z general, sino z1. Y que si yo tomo aquí un z1, entonces la serie diverja. Entonces, eso es lo que uno quiere hacer, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál va a ser esta región roja? Entonces, afortunadamente, la teoría es bien bonita en este sentido y esa región roja va a ser siempre un círculo, ¿sí? Y ese círculo va a tener un radio y a ese radio es el que uno le llama radio de convergencia. Entonces, lo primero que va a hacer uno es ubicar el punto Z0, ¿sí? Entonces, ubico el punto Z0. Después, por medio de cálculos, o sea, yo todavía no he explicado cómo vamos a encontrar ese círculo, pero por medio de cálculos uno va a encontrar un circulito aquí que tiene centro. Oh, lo corrí, denme un momentito. ¿Sí? Un circulito que está centrado en Z0. ¿Quién es el Z0? Chicos, Z0 es, o sea, yo estoy tomando la serie en general, ¿no? Entonces Z0 pues es el centro de la serie de potencia, o sea, la serie de potencias está centrada en Z0. Este radio aquí es el que yo le voy a llamar radio de convergencia, ¿sí? Lo voy a denotar por R. R es el radio de convergencia. Y va a pasar exactamente lo que yo intentaba explicar arriba, ¿sí? Lo que va a pasar exactamente es que si ustedes toman un punto aquí, Z1, me refiero dentro de este círculo, ¿sí? Entonces va a pasar que la serie desde n igual 0 hasta infinito, ¿cierto? De a sub n por z1 menos z0 a la n va a converger, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros no nos vamos a ir explorando cada uno de los valores para ver si converge o no en esos valores. No, nosotros simplemente vamos a hallar un radio de convergencia y con eso automáticamente dentro del radio de convergencia la serie va a converger y fuera del radio de convergencia, es decir, en toda esta zona, ¿sí? La serie desde n igual 0 hasta infinito, ¿sí? Va a diverger. ¿Listo? Esa es la idea del radio de convergencia. Algo importante a señalar aquí es que en el borde nosotros no sabemos. O sea, el borde siempre va a ser un misterio y que va a depender de la serie que uno esté trabajando, ¿sí? A lo que me refiero es que puede haber un punto en el borde en donde la serie converja y puede haber otro punto en el borde en donde la serie diverja. Eso va a depender de la serie que uno esté trabajando. No hay un criterio general, ¿sí? Pero con el radio de convergencia es un criterio general. Con el radio de convergencia, adentro converge, afuera diverge. Listo, entonces déjenme copiarles esto por aquí. Si es que me deja. Y esa es como, esta es la intuición del radio de convergencia. ¿Listo?
Esa es la intuición del radio de convergencia. Y ahora lo que yo quiero es definir quién es ese radio de convergencia. Entonces definamos eso. Formalmente me refiero, porque ya tenemos la intuición de qué es lo que queremos. La definición va a ser exactamente lo que está escrito. Adentro va a converger y afuera va a diverger y en el borde no se sabe. Entonces, el radio de convergencia de una serie de potencias suma desde n igual 0 hasta infinito, ¿cierto? De a sub n por z menos z0 a la n, una serie en general, se define como el número es el número R que hace que, para el cual nosotros tenemos, o sea, para el cual se cumple que, entonces voy a escribir simplemente la condición que tenemos en el dibujo, que esta serie de z menos z0 a la n, pues tiene dos opciones, converge si norma de z menos z0 es menor que R, y diverge si norma de z menos z0 es mayor que R, ¿sí? La observación, por supuesto, es que en el caso z menos z0 igual a R, hay que analizar la convergencia de forma particular, o sea, en cada caso. ¿Listo? Entonces, bueno, quiero saber si la formulación de lo que yo estoy escribiendo, o sea, de lo que yo les dibujé arriba se entiende, ¿sí? Para eso quizás lo único que valga la pena recordar, ¿sí? Es que cuando ustedes dicen z menos z0 igual a R, ustedes están tomando el círculo, ¿sí? O sea, recuerden que nosotros ya hicimos este cálculo. Esto es x menos x0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado igual a r cuadrado, ¿sí? Y este es el círculo rojito que yo tengo aquí. Entonces, para expresar que estamos adentro del círculo, uno lo expresa con esta desigualdad de acá. Y para expresar que uno está afuera, uno lo expresa con esta desigualdad de acá. Y eso hace perfecto sentido porque, chicos, mire, observen que si ustedes toman un punto por aquí, ese Z1 que ya lo tenemos dibujado, y yo trazo esta distancia de aquí a acá, con seguridad el azul va a ser menor que este negro de acá, ¿sí? Y esto de aquí exactamente está midiendo la distancia, está midiendo la línea azul que yo había dibujado aquí, esa línea. Entonces, claro, los puntos de adentro son los puntos que tienen radio, o sea, que la distancia al punto Z0 es menor que R. Y por supuesto, si yo tomo un punto afuera, sin importar cuál sea el punto, si yo ya lo tomé afuera, observen que en la línea azulita, al menos uno tiene que esto de aquí es R, ¿no? Y por supuesto, como la línea azul es más grande que R, pues uno está en este caso, ¿sí? En el que la distancia del punto al Z0 es mayor que R, ¿sí? Esa es la forma de escribirlo de manera, pues, simbólica, no con dibujos. Listo. Por supuesto, nosotros quisiéramos dar una forma de calcular ese radio de convergencia. Hasta ahora ni siquiera sabemos si va a existir un radio de convergencia como tal, ¿cierto?
Pero yo les quiero poner el peor de los casos. El peor de los casos es, por ejemplo, pues, o sea, este no es el peor de los casos, pero está dentro del peor de los casos. El peor de los casos es que ustedes tengan una serie que no converja en ningún punto, ¿cierto? O sea, que cuando ustedes reemplacen cualquier z, la serie no converja. Ese es el peor de los casos. Pero resulta que en este tipo de series de potencias, al menos va a haber un punto para el cual ella siempre converge. ¿Cierto? ¿Cuál es ese punto? Si hacemos z igual a z0, pues esa misma serie les da la serie desde n igual 0 hasta infinito de 0, y obviamente eso es 0, eso converge. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, siempre al menos hay un punto para el que la serie converge. Y suponga el caso particular que la serie es bien fea. O sea, suponga que la serie es, qué sé yo, no, es que igual estoy pensando algo que no requiera tanto cálculo, pues, pero creo que, a ver, déjeme pensar. No, no va a ser sencillo. A ver, ZN. Sí. Bueno, no les voy a demostrar eso, pero suponga que tenemos n a la n por z a la n, ¿sí? Entonces el detalle es que esta serie diverge para todo z distinto de 0, ¿sí? Eso lo podemos hacer. O sea, si es que quiero una serie donde sea el peor de los casos, pero sin tener que calcular el radio de convergencia, porque todavía no les he mostrado pues la fórmula para calcular el radio de convergencia. Entonces, ese es mi dilema. Pero bueno, lo que más bien borremos esto porque no le quiero calcular el radio de convergencia todavía, antes de dar la definición. Y lo que les quiero decir es que el peor de los casos, es que una serie que ustedes tengan particular, a nz menos z0 a la n, diverja para todo z distinto de z0, ¿sí? Porque ojo que para z igual a z0 eso siempre converge. Entonces lo que les quiero decir es que incluso en este caso uno toma el radio de convergencia como r igual a 0, ¿sí? Porque observen qué pasa si ustedes grafican el círculo de radio 0, pues simplemente les da, centrado en z0, simplemente les da este punto de acá, el punto z0. Y obviamente, yo ya les mostré arriba que sin importar cuál sea la serie, si está centrada alrededor de z0, pues siempre converge para z igual a z0. Entonces, SR siempre existe, ¿sí? SR siempre existe. Ahora yo les quiero mostrar cómo calculamos SR, porque obviamente SR no es un mismo R para cualquier serie. SR depende de la serie que uno esté trabajando, depende de los A sub n, por ejemplo. Y de hecho depende solo de los A sub n. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo calcular el radio de convergencia? Y pues esto es una pregunta que es natural en este tema, o sea, una pregunta importante. Entonces, para calcular el radio de convergencia, lo que uno hace es el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De A sub n sobre norma de A sub n más 1. ¿Sí? Así vamos a calcular el radio de convergencia. ¿En qué está soportado esto de aquí? Esto está soportado o es debido a un criterio que uno tiene de cálculo que se llama el criterio, por si lo quieren mirar, de Allenberg. ¿Listo?
¿sí? Con ese criterio, uno utiliza ese criterio para esta serie en general, y ahí le da que al final el radio de convergencia va a ser simplemente este límite de los términos AN sobre AN más 1. Entonces, listo, ya con eso, pues, calculemos, ¿no? Estos son como los primeros cálculos que vamos a hacer acá. Entonces, el ejemplo, el que estábamos trabajando. Entonces, la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n. Entonces, calcule, digamos, sea esta serie. Calcule su radio de convergencia. ¿Cierto? ¿Cómo calculamos ese radio de convergencia? Pues yo simplemente, lo primero que debo hacer es identificar quién es el A sub n, porque sencillamente quiero hallar este límite. ¿Cierto? Entonces, identificamos el A sub n. Y pues en esta serie, que es bien sencillita, mi A sub n ya habíamos dicho que es igual a 1. ¿Cierto? Entonces, para todo n. Entonces, R va a ser el límite, ¿cierto? Cuando n va a infinito, ¿de quién? Bueno, voy a volver a ponerlo aquí, A sub n sobre AN más 1. Y reemplazando, esto que siempre me queda como una H, ¿no? 1. Y esto es el límite cuando n tiende a infinito. Y en A sub n reemplazan 1. Valor absoluto de 1 es 1. Y en A sub n más 1 también, porque es que esto es cierto para cualquier n. Entonces esto simplemente me da 1. Luego, el radio de convergencia, pues es igual a 1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso, chicos? Dibujémoslo rapidito. El dibujo no lo tienen que hacer. Ven un momentito con esto. Dibujémoslo rapidito. Entonces, ¿qué les estoy diciendo yo? Bueno, ustedes tienen aquí esto, ¿cierto? No, esto no me quedó derecho. Entonces tienen aquí este eje. ¿Y cuál es mi Z0? Mi Z0, creo que no me va a dejar de nuevo a este programa. Bueno, entonces hacerlo en el otro. Entonces, listo. Tenemos este eje, ¿cierto? Tenemos ahí nuestro eje. Y tenemos mi punto Z0. ¿Quién es mi punto Z0? Mi punto Z0 en mi serie es simplemente Z igual a 0, ¿no? O sea, Z0. De pronto lo puedo poner por acá arriba. Z0 en mi serie es 0, ¿no? Entonces yo ubico ese punto en mi plano, ¿cierto? Ubico ese punto en mi plano. Ese sería Z0 igual a 0, este punto. Y ahí construyo un círculo, que esto no parece un círculo. Déjenme ver si ya funcionó esto. Ahora funciona. Entonces yo dibujo un círculo, ¿sí? No, esto no. Dibujo un círculo, ¿sí? Digamos que ese sea un círculo. Ahí. De radio 1. ¿Por qué de radio 1? Porque eso fue lo que me dio el radio de convergencia. Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo aquí? Pues que en cualquier punto que yo elija aquí, digamos Z1, la serie Z1 a la N, o sea, ahí ya es Z1 igual a un valorcito, va a converger. Y afuera, no sé,
Sí, afuera no sé qué pasa. Entonces veamos un ejemplito. Por ejemplo, si hacemos z igual a 1/2, ¿sí? Entonces, inmediatamente, como yo ya hallé el radio de convergencia, yo no tengo que calcular esta serie, sino que simplemente digo que esta serie converge. ¿Por qué? Pues, si ustedes le calculan la norma a 1/2, esto simplemente les da 1/2, que es menor que 1. O sea que está adentro del radio de convergencia. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes hicieran z igual a, qué sé yo, 2i? ¿Sí? Entonces la serie, desde n igual 0, déjenme correr esto un poquitito, desde n igual 0 hasta infinito, de 2 a la i por n, diverge. ¿Por qué diverge? Ubiquemos ese puntico en el plano. Ese punto, si esto de aquí es i, ¿cierto? Que hace parte del círculo de radio i, pues 2i es como por aquí. Entonces, obviamente, z igual a 2i está fuera del círculo. Entonces, por tanto, diverge. Pero obviamente ustedes lo pueden justificar de manera algebraica, y es que si ustedes calculan la norma de 2i, esto simplemente les va a dar la raíz de 2i al cuadrado, perdón, la raíz de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Porque esto es como si fuera 0 más 2i. Entonces, así se calcula la norma. Y esto es raíz de 4, que es igual a 2, que obviamente es mayor que 1, ¿sí? Pero pues también lo pueden ver así visualmente. Entonces, eso es lo que está haciendo el radio de convergencia. Quiero saber si se entiende qué es lo que estamos calculando y la forma en que lo vamos a calcular. O si de pronto hay que repetir algo. Yo sí ya me perdí en esa parte, en ese ejercicio, porque no ¿En comprendí qué muy bien. partecita? Desde el principio, profe, estoy perdidísimo, en serio, no. Bueno, entonces hagamos un repasito de qué fue lo que hicimos. Entonces, lo que yo quiero, o sea, bueno, pero una preguntita. ¿Esta parte se entiende? ¿Que el radio de Sí, profe, o convergencia va a sea, ser este límite? el ejemplo, o sea, sí, el ejemplo como tal ya. Listo. Entonces, como de este ejercicio queremos calcular su radio de convergencia, entonces pues uno tiene que calcular este límite, ¿sí? Para calcular este límite nosotros tenemos que identificar quién es el A sub n. Pero en este ejemplo, pues nosotros ya habíamos dicho y se puede ver, pues es evidente, que el A sub n es igual a 1. Como el A sub n es igual a 1, entonces cuando ustedes calculen este límite de acá, pues eso simplemente les da el límite de 1 sobre 1, que es igual a 1. Pero este límite que me está calculando, ese límite me está calculando el radio de convergencia. Entonces, R es igual a 1. O sea, lo que quiero decir es que el radio de convergencia, ¿sí? De la serie, desde n igual 0 hasta infinito, de z a la n, es R igual a 1. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos ok? Sí, sí, profe, verdad que n tiende a cero infinito. ¿Cómo? No, sí, es que me había perdido porque a n, ya me acordé que n infinito tiende a cero. Entonces, ¿Cuál n? o sea, al momento de hacer el límite, profe, es que creí que ese a n como valía 1, entonces creí que era 2, pero al hacer, Ah, ok, ok, ya me ok. ubiqué. Listo. ¿Y esta partecita quedó clara o la volvemos a mirar de todas formas? Sí, profe, sí quedó claro. Listo. Entonces, bueno, eso es lo que significa el radio de convergencia. Obviamente, por ejemplo, en este ejercicio, solo nos pedían el radio de convergencia. Entonces, esta parte, o sea, toda esta parte que yo hice acá era explicación, ¿no? Esto es extra. O sea, eso no lo está pidiendo el ejercicio.
¿sí? Sino que era explicación para que se termine de entender qué es ese R. ¿Qué es ese R que uno está haciendo? Para de pronto darle, pues, un sentido a ese R. Listo. Listo, listo. Veamos otro ejemplo. Entonces, sea esta serie desde n igual 1, ¿cierto? Un momentito. Desde n igual 1 hasta, desde n igual 0 hasta infinito, de 2 a la n, z a la n, ¿sí? Y calculemos su radio de convergencia. ¿Listo? Vamos a calcular su radio de convergencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues para calcular el radio de convergencia, identificamos el A sub n. El A sub n en este caso es el término, ¿cierto?, que acompaña al z a la n. Entonces, en ese caso sería 2 a la n. Luego de identificar eso, hacemos pues la definición, o sea, el resultado de que el radio de convergencia va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la norma de AN sobre la norma de AN más 1, que esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n sobre 2 a la n más 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, pues. Listo. Entonces, ojo que aquí voy a usar esta propiedad que la hemos usado un montón de veces y que ya deben pues como aprendérsela. Y es que cuando tengamos un número a la n más 1, por ejemplo, uno lo puede separar como a la n por a. ¿Sí? En nuestro caso, yo lo que quiero separar es este 2 a la n más 1. Lo quiero ver como 2 a la n por 2. ¿Sí? Y esto se puede porque en la exponencial ustedes siempre pueden hacer esto, ¿no? Entonces, de ahí me queda que mi R es el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n sobre 2 a la n por 2, ¿cierto? Y pues ahí ya nos queda fácil cancelar un término con el otro. Esto da el límite cuando n tiende a infinito de 1/2, que me da simplemente 1/2. Entonces, el radio de convergencia de la suma desde n igual 0 hasta infinito de 2 a la n z a la n es R igual a 1/2. ¿Listo? Y ahí se termina el ejercicio. Ese sería el final del ejemplo. Yo quiero hacerles una preguntita, aparte del ejemplo. Entonces, la serie suma desde n igual 0 hasta infinito de 2 a la n por, qué sé yo, denme un momento, 1/2 a la n, ¿converge o diverge? Hay dos formas de contestar esta pregunta. ¿Converge o diverge? Entonces, la primera forma, ¿cierto?, es notar que esta serie de acá es esta misma serie de acá, solamente que están reemplazando z igual a 1/2. ¿Sí se ve? O sea, noten que esta serie es esta serie con z igual a 1/2.
¿Se ve eso o no se ve eso? ¿Sí se ve o hay alguna duda? Listo, perfecto. Entonces, como, como, como ya notamos que esta serie es esta serie de acá con z igual a 1/2, pues ustedes lo único que tienen que verificar es si norma de 1/2, o sea, si 1/2 está dentro del radio de convergencia, pero 1/2 no está dentro del radio de convergencia porque 1/2 no es menor que 1/2. Esto no pasa, ¿sí? Entonces, z igual a 1/2 no está en el círculo de radio, o bueno, en el círculo de convergencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Está fuera del círculo del radio de convergencia? No está fuera del círculo de radio de convergencia tampoco, ¿no? No está fuera del círculo de convergencia, ¿sí? O sea, no está ni afuera ni adentro, de hecho está en el borde, ¿cierto? 1/2 está justo en el borde. ¿Por qué no está en el círculo de radio de convergencia? Pues por lo mismo, porque 1/2 no es mayor que 1/2. 1/2 es igual a 1/2. ¿Sí? Esto no pasa. Entonces, como eso no pasa, quiere decir que z igual a 1/2 está sobre el círculo de convergencia. ¿Y cuál es ese círculo? Pues ese círculo de convergencia es exactamente el que yo les había dibujado acá arribita, ¿sí? Que podía pasar que uno tuviera puntos en donde la serie converge y puntos en donde la serie diverge, ¿sí? Entonces ahí, digamos, no podríamos resolver el ejercicio simplemente con el radio de convergencia, pero pues noten que esta suma desde n igual 0 hasta infinito, de 2 a la n por 1 sobre 2 a la n, pues no es más que la suma desde n igual 0 hasta infinito, de 2 a la n por 1 sobre 2 a la n. Esto se cancela y realmente lo que uno está sumando es como 1, que obviamente diverge. ¿Listo? Listo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo les doy la serie? O sea, si les digo la serie desde n igual 0 hasta infinito de z a la n, bueno, no era z a la n, sino 2 a la n z a la n, ¿sí? Converge para z igual a 1 más i. Sí, esa es mi pregunta. ¿Será que esta serie converge para z igual a 1 más i? Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Lógicamente, yo no quiero que analicen desde n igual 0 hasta infinito, de 2 a la n, por 1 más i a la n. O sea, yo no quiero que analicen esta serie, porque la idea es utilizar el resultado anterior, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es simplemente calcular la norma de 1 más i, y esto me da por definición, recordemos que la norma de z es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Cuando z es de la forma x más y. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente calculo la norma y eso me da 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ajá. ¿Alguna duda? Bueno, entonces eso me da 1 al cuadrado más 1 al cuadrado
que es igual a la raíz de 2. Pero resulta que raíz de 2, ¿cierto? Es un número que es mayor que un medio. Entonces, con solo esto yo ya puedo decir, entonces, la suma desde n igual 0 hasta infinito, de 2 a la n por 1 más i a la n, diverge. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues 1 más i no está dentro del círculo de convergencia. El círculo de convergencia es de centro 0, porque aquí z0 es igual a 0, de centro 0 y radio 1 medio. Y como este valor es mayor que 1 medio, ¿sí? Raíz de 2 es mayor que 0.5, pues entonces uno ya dice inmediatamente que la serie diverge. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, ahora yo quiero hablar un poquito más de esa serie geométrica, ¿cierto? Porque pues tiene propiedades, pues tiene una propiedad bien interesante. Y es que, ojo, que hasta aquí nosotros hemos hablado de que el límite exista o no exista, ¿verdad? Eso es lo único que hemos hecho, ¿sí? Porque cuando uno calcula radio de convergencia, entonces uno tiene automáticamente que dentro el límite existe y que fuera el límite no existe. Pero nosotros no hemos calculado quién es ese límite, ¿sí? Nosotros no sabemos quién es ese límite. O sea, yo aquí les puse, no, pues que, por ejemplo, adentro de un medio esta serie converge, pero yo no estoy diciendo a qué término converge. O sea, cuando uno calcula un límite en general, uno no solamente dice que el límite exista, sino que uno además da el valor del límite, ¿cierto? Con series no siempre es fácil dar ese valor del límite cuando uno está hablando de series, pero la serie geométrica, que es la que hemos hablado, que es como la clásica, pues uno sí le puede dar el valor del límite. Entonces la serie geométrica es la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n, ¿sí? O de algo de esta forma. Entonces resulta que uno puede calcular, esto es 1 más z cuadrado, más z a la 3, más puntos suspensivos. Uno puede calcular que ese límite, ¿sí? O sea que el límite, cuando n tiende a infinito, de las sumas parciales, es igual a 1 sobre 1 menos z. ¿Listo? Entonces ustedes ya tienen esto de aquí, que la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n es 1 sobre 1 menos z. ¿Listo? Hay una forma de demostrar esto de una manera muy sencilla, ¿sí? Y es que si ustedes tienen estas sumas parciales de z a la n, pues esto es lo mismo que 1 más z cuadrado, más z a la 3, más, y esto para en z a la n, ¿no? Hasta ahí, por eso se llama suma parcial. Entonces resulta que uno tiene esta formulita, ¿cierto? Que les voy a copiar, y es que si ustedes multiplican esto por 1 menos z, ¿sí? Aquí multiplican también por 1 menos z, pero de aquí a acá, esto de aquí, ustedes pueden utilizar una identidad. Yo les estoy explicando cómo demostrar esto, pero esto es un resultado que vamos a asumir. ¿Listo? Esto lo vamos a asumir. Solamente pues que me parece bonita la prueba. Y es que esto es igual pues a 1 sobre z a la n. Perdón, 1 menos z a la n. ¿Listo? ¿Cómo hacen esto? Chicos, esto es simplemente multiplicar. ¿Sí? Simplemente multiplicar. Si ustedes multiplican todo esto por 1, pues les da esto mismo. Y si multiplican todo esto por menos z, se le van a cancelar todos estos términos. ¿Sí? Y va a sobrevivir solo este término con menos, porque aquí había un menos, y el primero. ¿Listo? Cuestión de multiplicar. Entonces, claro, si uno quiere hallar el límite cuando n tiende a infinito
de la suma desde n igual 0 hasta n, de z a la n, porque eso es lo que uno quiere calcular. Esto da el límite cuando n tiende a infinito, y ustedes pasan esto de acá a dividir acá. Entonces les da 1 menos z a la n sobre 1 menos z, y resulta que eso da cuando, de hecho, cuando norma de z es menor que 1, ¿sí? Cuando norma de z es mayor que 1, no hay nada que hacer con este límite. Pero cuando norma de z es menor que 1, eso les da, pues les da 1 sobre 1 menos z. ¿Sí? ¿Por qué tomé yo norma de z menor que 1? Porque, chicos, ese es exactamente el radio de convergencia de esta serie. Nosotros ya lo calculamos, ¿recuerdan? Lo calculamos en este ejercicio de acá. ¿Sí? El radio de convergencia es R igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que esa serie converge para norma de z menor que 1. ¿Sí? Y para norma de z menor que 1, el límite de z a la n, cuando n tiende a infinito, es 0. ¿Sí? Para norma de z mayor que 1, uno no tiene esta igualdad de acá. Entonces uno no puede concluir eso. Pero entonces lo que quiero que recuerden de esta parte es que esta parte de acá, ¿no? Y que de hecho en general nosotros vamos a tener con la misma prueba, cuando ustedes quieran calcular la suma desde n igual 0 hasta infinito de cuadrito a la n, esto en general les da 1 sobre 1 menos cuadrito. ¿Listo? ¿Por qué les pongo cuadrito? Porque es que cuadrito puede ser cualquier cosa. Cuadrito puede ser z a la n, por ejemplo. No, z a la n no. Z a la 5, por ejemplo. O z cuadrado. O 5z. O sea, puede ser cualquier cosa. No necesariamente tiene que ser el z. Y la prueba, pues, es exactamente la misma. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a utilizar esta información? Esta información para calcular límites de series de potencias. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? A ver un ejemplo. Y este ejemplo es, bueno, represente la función f de z igual a 1 sobre z menos 3. ¿Listo? En series de potencias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? En un momentito. Se me perdió la hojita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo que vamos a hacer es manipular esta expresión de aquí de tal forma que me quede algo así. Porque si yo de aquí llego a algo así, pues entonces automáticamente yo tengo su serie de potencias de esta manera. ¿Listo? Pero bueno, yo voy a encontrar la serie de potencias de esto alrededor de qué valor. ¿Sí? Entonces, serie de potencias alrededor, porque siempre debo especificar del punto Z0 igual a 0. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que vamos a utilizar, utilizaremos que la suma desde n igual 0 hasta infinito de cuadrito a la n es igual a 1 sobre 1 menos cuadrito. Y listo, voy a manipular esto. ¿Cómo hago? Bueno, lo primero que tengo que hacer es que tengo que hacer aparecer un 1, ¿cierto? Un 1 y tengo que hacer aparecer 1 menos cuadrito. Entonces, lo primero que voy a hacer es factorizar este 1 para que me quede 1 sobre 3 menos z.
Y ahí casi estamos aquí, ¿no? Seguido de eso, yo tengo que volver este 3 un 1. Entonces yo lo que hago es tomar 1 sobre, y aquí lo que hago es dividir por 3 y multiplicar por 3. ¿Sí? Esto es como multiplicar por 1 esta expresión, entonces no se me afecta en nada, ¿están de acuerdo? Sí, es como multiplicar por 1. Pero luego esto me queda como menos 1, ese menos 1 que tenía ahí, y esto es 1 sobre, y entonces voy a dejar este 3 afuera, y este 3 lo voy a meter adentro. Entonces esto quedaría 3 sobre 3, menos z sobre 3, y esto de aquí finalmente me queda menos 1 por 1 sobre 3 por 1 menos z sobre 3, ¿cierto? ¿Sí? Obviamente todo este paso no es necesario, simplemente pueden notar que puede factorizar el 3 de aquí y les da exactamente esto de acá. Y esto es menos 1 sobre 3 por 1 sobre 1 menos z sobre 3. Y aquí ya lo tenemos en esta forma de aquí. Aquí ya lo tenemos en 1 sobre 1 menos cuadrito. ¿Quién es cuadrito en este caso? Cuadrito simplemente z menos 3. Entonces, 1 sobre z menos 3 va a ser igual a este menos 1/3, y yo reemplazo esta serie de acá. Esto sería la suma desde n igual 0 hasta infinito de cuadrito a la n, ¿verdad? Sería z sobre 3 a la n. ¿Sí? Y esto de aquí yo lo sigo desarrollando porque yo quiero es una serie. Y esto todavía no es una serie, o sea, es una serie por una constante. Entonces yo lo sigo desarrollando, esto me da la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 por 1 sobre 3, y le saco ese 1 sobre 3, ¿sí? Y me queda aquí a la n por z a la n, solamente saqué esta expresión de aquí, y esto finalmente me queda la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 por 1 sobre 3 a la n más 1, ¿sí? Nuevamente la propiedad de que a la n más 1 es lo mismo que a la n por a, pero la estoy usando de aquí para acá. La carita. Y aquí me queda por z a la n. Entonces, en particular, mi término a sub n sería menos 1 por 1 sobre 3 a la n más 1. ¿Listo? Pero hasta aquí estamos bien con el ejemplo. Queríamos encontrar una serie para esta función, para 1 sobre z menos 3, y esta es la serie. ¿Listo? ¿Habrá alguna duda en el procedimiento? Pues no, pues sería hacer como otro ejercicio. Vale, para fortalecer esa partecita. Sí. Listo, ahorita hacemos el mismo, pero alrededor de otro punto, porque aquí lo hicimos alrededor de z igual a 0. Entonces ahora lo vamos a hacer para alrededor de z igual a 2. Pero aquí yo todavía puedo hacer algo más en el ejemplo, ¿cierto? Y es, por ejemplo, calcule su radio de convergencia. Ya sabemos cómo calcular eso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces quiero calcular el radio de convergencia. Y aquí tengo el término a sub n, entonces yo simplemente calculo. El radio de convergencia va a ser R igual al límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n sobre valor absoluto de a sub n más 1, que es el límite cuando n tiende a infinito. Este menos 1 se va con el valor absoluto y me queda 1 sobre 3 a la n más 1, que es el término a sub n, y el término a sub n más 1 es reemplazar en n más 1, entonces aquí me queda 1 sobre 3 a la n más 2, ¿cierto?
Ahí aplico pues la ley de la oreja. Esto me da el límite cuando n tiende a infinito de 3 a la n más 2 sobre 3 a la n más 1. Y aquí yo voy a usar la misma propiedad de acá arribita, esta de acá, y eso me da el límite cuando n tiende a infinito de 3. Voy a usarla para los dos, ¿sí? Esto es 3 a la n por 3, ¿verdad? Usándola pues dos veces. Y abajo es simplemente 3 a la n por 3. Entonces cancelo este con este y me da simplemente el límite cuando n tiende a infinito de 3, que es igual a 3. ¿Listo? Eso es el radio de convergencia. Entonces mi radio de convergencia es R igual a 3. ¿Listo? Recording Deme stopped. un minutito. Listo, chicos, muchas gracias. Listo, vuelvo a reanudar aquí la grabación. Ahí. Recording in progress. Listo, entonces ahora, para fortalecer este ejemplo, este cálculo, vamos a hacer otro ejemplito, ¿sí? Como les decía, la misma función, pero alrededor de z0 igual a 2. ¿Listo? Entonces, consideremos la misma función, f de z igual a 1 sobre z menos 3, y escriba o calcule f de z en series de potencias alrededor de z0 igual a 2, ¿sí? Y vamos a calcular también su radio de convergencia. Y calcule su radio de convergencia. Entonces, este es el mismo ejemplo que hicimos anterior, solamente que aquí estoy cambiando alrededor de qué punto vamos a hallar la serie. Entonces, yo solamente quiero recordarles ¿qué sería en general? ¿Qué es una serie de potencias alrededor de z0 igual a 2? Es simplemente una expresión de la forma desde n igual 0 hasta infinito de a n, y aquí va z menos 2 a la n, ¿sí? Esto es una serie alrededor de z0 igual a 2. ¿Listo?
Y ahora nosotros lo que queremos hacer es exactamente lo mismo, o sea, vamos a utilizar que 1 sobre 1 menos cuadrito es igual a la suma desde n igual 0 hasta infinito de cuadrito a la n. Esto es lo que vamos a utilizar aquí. Pero entonces, denme un momentito. Pero entonces, lo que debemos tener en cuenta aquí es que cuadrito, ¿a qué nos debe dar igual? De alguna otra manera, cuadrito debe ser z menos 2, ¿cierto? Uno ya identifica eso porque quiere una serie alrededor del punto 2. Entonces debemos tener que el cuadrito tiene que ser igual a z menos 2. Porque de otro modo yo no puedo obtener este término acá. ¿Sí? Porque la idea es que va a quedar cuadrito a la n. Entonces, de otro modo yo no puedo obtener z menos 2 a la n. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es manipular esta expresión, ¿sí? 1 sobre z menos 3, de tal forma que yo llegue a algo así. Obviamente esto puede estar multiplicado por cualquier cosa aquí, no importa. Pero que al final yo llegue a algo así, donde cuadrito sea z menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues yo voy a generar ese z menos 2 primero. Esto es lo mismo que 1 sobre, y yo sumo y resto, bueno, resto y sumo el 2, quedaría z menos 2 más 2, ahí no he hecho nada, es como sumar 0 abajo, no pasa nada, menos 3. Y entonces esto me queda 1 sobre z menos 2 menos 1, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Y entonces de aquí, obviamente yo ya casi que lo tengo, porque es 1 sobre 1 menos cuadrito, pero entonces aquí tengo que factorizar un menos 1, y pues ya me da la expresión bien, ¿no? Porque esto me quedaría 1 sobre 1 menos z menos 2. Y una vez que yo tengo esta expresión, yo ya simplemente utilizo esta fórmula de aquí, y eso me da, bueno, ese menos 1 que no lo puedo olvidar, la suma desde n igual 0 hasta infinito de z menos 2 a la n. Entonces, 1 sobre z menos 3 también se puede ver como la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 por z menos 2 a la n. ¿Listo? ¿Habrá alguna pregunta del procedimiento? O sea, yo sé que este cálculo pues resultó menor que el de arriba, ¿no? Pero estamos haciendo exactamente lo mismo. Sino que, claro, el de arriba nos dio un poquito más largo porque teníamos que generar un 1, y entonces para generar un 1 había que factorizar este 3 de acá. Pero en el ejercicio anterior, pues simplemente da como natural ese 1, ¿no? Entonces ahí no hay que hacer nada. Pero en caso de que aquí no diera un 1, sino que nos hubiera dado un 3 o un 5, hacen lo mismo, lo que hacen es factorizar ese 5 de ambas expresiones acá. Sí, o sea, siempre se puede encontrar ese 1 de expresiones de esta forma de acá. Profe, qué pena, porque fue que dio z menos 2 más 2 menos 3. Aquí yo quería encontrar o sea, quería encontrar una expresión de aquí, pero de tal forma que cuadrito fuese z menos 2, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, profe, estoy diciendo. Listo. Entonces lo que yo hice fue generarlo. Esto es como sumar 0. Entonces yo resto menos 2 y sumo menos 2, no he hecho nada, pero lo que gané es que ya tengo aquí z menos 2, que es lo que quiero que me quede, porque antes no lo tenía, antes tenía era z menos 3, pero necesito es z menos 2. Y luego sumo estos dos, ¿no? 2 menos 3 es menos 1, de ahí sale ese menos 1. Ah, ya entendí, profe, ya.
Sí, yo no lo borré, ¿no? No. Yo lo operé. Listo, y nos queda un último detallito que es calcular el radio de convergencia. ¿Sí? ¿Cómo calculo ese radio de convergencia? Tengo que identificar quién es el AN. Pero mi AN aquí es bien sencillito porque observen que para todo N, el AN es simplemente -1, sin importar quién sea el N. Entonces mi radio de convergencia va a ser el límite cuando N tiende a infinito de AN sobre AN más 1, que me va a dar el límite cuando N tiende a infinito, y a N simplemente le voy a poner aquí, de esta manera, ¿sí? A N simplemente -1, pero ojo que está en el valor absoluto, ¿no? Por eso es que siempre es importante ese valor absoluto o esa norma. Y esto me da límite de cuando N tiende a infinito de 1, que es igual a 1. Entonces, el radio de convergencia de mi serie es R igual a 1. Entonces, ¿qué podemos observar de aquí? Lo que nosotros podemos observar de aquí es que cuando uno cambia el centro, o sea, cuando uno cambia alrededor de, también nos cambia el radio de convergencia. Observen que aquí el radio de convergencia me da R igual a 1 y en el anterior, que era alrededor de 0, nos da R igual a 3. Entonces, no es el mismo, así sea la misma función, no es el mismo para toda serie que uno encuentre con la función. Ella depende de lo que uno esté escribiendo. ¿Listo? Pero hagamos otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo con que de pronto no aparezca ese uno tan sencillo. ¿Listo? Entonces, sea f de z la misma función, ¿sí? Obviamente la puedo cambiar, ¿no? Puedo poner aquí en vez de 3 otra cosa o cambiarle el signo, pero hagámoslo con la misma función. Y escriban su serie de potencias ¿sí? Pero vamos a escribir la serie de potencias alrededor del punto z0 igual a 1. ¿Sí? Ya lo hicimos alrededor de 0, ya lo hicimos alrededor de 2 y ahora quiero hacerlo alrededor de 1. ¿Listo? Entonces nuevamente vamos a utilizar que 1 sobre 1 menos cuadrito debe ser igual, o sea, debe ser igual, no, es igual a la suma desde n igual 0 hasta infinito de cuadrito a la n. ¿Listo? Pero entonces, en este caso, ¿quién es cuadrito? Pues observen que para encontrar una serie de potencias alrededor de 1, lo que nosotros necesitamos encontrar una serie de la forma suma desde n igual 0 hasta infinito, ¿cierto? De un AN por Z menos 1 a la N. A lo que me refiero es que nosotros debemos tener ¿cierto? Que cuadrito es igual a Z menos 1. Sí, porque aquí adentro tiene que quedarme un Z menos 1. Si yo tengo que cuadrito es otra cosa, aquí adentro no me va a quedar el Z menos 1. Entonces yo voy a intentar
hacer lo que hice para z0 igual a 2, ¿cierto? Yo empiezo con 1 sobre z menos 3 y genero ese z menos 1. ¿Cómo genero ese z menos 1? Resto 1 y sumo 1. Y luego pues dejo el menos 3 que ya estaba, ¿no? No lo altero. Y de aquí, estos dos ya me queda bien. Y 1 menos 3 es menos 2. Entonces esto me queda 1 sobre z menos 1 menos 2. ¿Listo? Pero de aquí todavía no estoy tan cerca de la expresión 1 sobre 1 menos cuadrito. Entonces yo voy a factorizar un menos 1. Y esto me da menos 1, factor de 1, sobre 2 menos z menos 1. Y ahí estoy casi cerca, ¿cierto? Porque aquí me debe quedar un 1 para poder aplicar esto de aquí. Entonces lo que hago es factorizar ese 2. O sea, esto es menos 1 y factorizo un medio de la expresión. Entonces me queda 1 sobre 1, ¿sí? Menos z menos 1 sobre 2. ¿Sí? Cosa que cuando yo multiplique esto por esto, pues aquí me da 2, ¿cierto? Y aquí me da z menos 1, que era lo que tenía acá. Y entonces aquí yo ya puedo aplicar esto, ¿cierto? Porque esto sería menos un medio, ¿cierto? Por esta suma, desde n igual 0 hasta infinito. Y aquí va z menos 1 sobre 2 a la n, ¿cierto? Eso es cuadrito. ¿Sí? Cuadrito me da z menos 1 sobre 2, ¿sí? Ojo que yo quería algo así, pero por supuesto no tiene que ser exactamente, puede ser esto de aquí, porque al final yo quiero es que me quede esto de arriba a la n, y lo que me quede abajo lo puedo organizar. Entonces esto me da la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 sobre 2, y aquí factorizo 1 sobre 2 a la n, por z menos 1 a la n. ¿Sí? Y ahí estoy casi lista, porque entonces esto es la suma desde n igual 0 hasta infinito. Digamos aquí le ponemos este menos 1 aparte, y esto da 1 sobre 2 a la n más 1, por z menos 1 a la n. ¿Listo? ¿Hasta aquí se entiende el cálculo o hay algún paso que de pronto debamos repetir? No estoy todo bien. Listo. Listo. Entonces, ahora lo que nos falta es el radio de convergencia. Y con esto nos vamos a un descansito. Entonces, el radio de convergencia es R igual al límite cuando n tiende a infinito de a n sobre a n más 1, ¿cierto? Identificamos quién es el a n de aquí. El a n me da menos 1, ese menos 1 es importante, pues no para el límite, pero para identificar quién es el a n, sobre 2 a la n más 1, ¿cierto? Entonces esto me da el límite cuando n tiende a infinito, y aquí me da 1 sobre 2 a la n más 1, sobre, ojo que como está en valor absoluto, por eso yo no pongo este menos 1, ¿no? Porque valor absoluto de menos 1 es 1. Sobre, y mi término a sub n más 1 va a ser simplemente reemplazar, donde haya n, reemplazo n más 1, entonces me da 2 a la n más 2, lo reemplazo aquí, obviamente por el menos 1, y esto me da el límite cuando n tiende a infinito, multiplico pues ley de Oreja, y esto me queda 2 a la n más 2 sobre 2 a la n más 1. Nuevamente, para desarrollar esto, lo que hago es que 2 a la n más 1, o 2 a la n más 2, es lo mismo que 2 a la n más 1 por 2. Entonces esto me da el límite
cuando n tiende a infinito, de 2 a la n más 1 por 2 sobre 2 a la n más 1. Esto se cancela con esto y me da simplemente límite cuando n tiende a infinito de 2, que es igual a 2. O sea que mi radio de convergencia es R igual a 2. ¿Listo? ¿Alguna duda? El radio va aumentando de 1 en 1. Ah, pero eso es porque escogí los puntos de esa manera, ¿no? Porque escogí z0 igual a 0, luego z0 igual a 2 y luego z0 igual a 1. Entonces, por eso, no es que vaya aumentando de 1 a 1, antes me disminuyó de 1 a 1, ¿no? O sea, empecé con 0, el radio de convergencia era 3. Bueno, ni eso. Luego con 2 me dio 1. Pero con 1 me da 2. Sí va reduciéndose. O sea, me dio como 3 con z0 igual a 0, ¿cierto? Con este me dio igual a 1. Y este me dio con z0 igual a 2, ¿cierto? Listo, chicos. Entonces vamos Recording a tener un stopped. descansito de 5 minutos. Y a los 5 minutos regreso y leo el quiz. Y entonces tienen 20 minutos para resolver el quiz, 10 minutos para entregarlo. Y recibo hasta que la plataforma cierre. ¿Listo?